de la Cena del Señor. Voy a leer algunos versículos de los que vamos a estudiar, vamos a orar y luego vamos a estudiar, ¿ya? Vamos a leer entonces el verso 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Padre, gracias por este tiempo, gracias por estar reunidos de esta manera. No es la manera que quisiéramos, Señor, pero tú en tu voluntad has querido que estemos de esta manera aún. Oramos, Señor, por nuestros corazones, Señor, que podamos tener un corazón enseñable, podamos tener un corazón humilde, Señor, a tu palabra, que pueda hacer nuestro corazón una tierra buena, donde tu palabra caiga y pueda dar frutos, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces va a aparecer ahora el pasaje ahí abajito para que podamos estar en este pasaje y vamos a poder estudiar el día de hoy. La semana pasada comenzamos entonces, familia, a estudiar esta linda carta que sin duda es una carta de corrección, ¿verdad? Hay una carta de mucha corrección para una iglesia que era carnal y que Pablo desea, y Dios desea, ¿no? Como también desea de nosotros eso, que podamos pasar de ser carnales, ¿cierto? De cristianos carnales, gobernados por nosotros mismos, por nuestra carne, podamos pasar a ser cristianos espirituales. Y entonces todas estas enseñanzas y correcciones que Pablo hace en esta carta justamente tienen esa finalidad. No una finalidad de muerte, al contrario, una finalidad de vida. Que nosotros podamos ser cristianos maduros, que podamos crecer, que podamos dejar de ser carnales y podamos pasar a ser espirituales. Y Pablo, en nuestra introducción y en la primera carta, vimos cómo él se estableció en Corinto, cómo llegó el Evangelio allí, la obra que Dios hizo tremenda allí, transformando la vida de estos hermanos, transformando la vida de Sóstenes, que en un principio había llevado a Pablo delante del procurador romano y finalmente él fue golpeado allí, y a partir de eso su vida, él meditó en su vida acerca de Jesucristo y él entregó su vida a Jesucristo, y que junto a Pablo aquí, ¿cierto?, se dirigen a la iglesia de Corinto, una iglesia que ha sido llamada a ser santa, una iglesia que ha sido santificada como cualquier iglesia y cualquier persona que ha venido a Cristo Jesús. Cada persona que ha venido a Cristo Jesús en fe y ha puesto su fe en Jesús, no en una religión X, no en otros caminos que muestra muchas veces el hombre, sino en Jesucristo, esa persona es hecha santa por medio de Jesucristo. Es tremendo eso. Solo a través de Jesucristo, ¿ya? Y el concepto santo lo tenemos religiosamente mal incorporado, porque venimos de un contexto chileno donde el catolicismo es muy fuerte y te dice que los santos son los que han hecho un milagro, los que han hecho ciertas obras y ciertas cosas. Y la palabra de Dios nos dice que con solo creer en Jesucristo, tú y yo somos llamados a santos para Dios. Y la palabra santo quiere decir apartado, separado para Dios. Y en Cristo tú y yo somos separados, somos apartados para seguir a Jesucristo. Hemos sido apartados por Él, por su sangre. Y una cosa importante que hoy día vamos a ver, familia, y acabamos de leer en estos primeros versículos, es que pese a que la iglesia de Corinto es una iglesia que tiene múltiples problemas, que Pablo va a corregir más adelante. Era una iglesia que había división, era una iglesia en que había inmoralidad sexual, era una iglesia en que había mucho énfasis a la sabiduría humana más que cualquier otra cosa, era una iglesia en que había un desorden enorme en cuanto a los dones espirituales, era una iglesia que
carnal, que caminaba carnalmente, pese a todas esas cosas, el apóstol Pablo, en los primeros versículos del 4 al 9, hay gratitud en su vida por esta iglesia. Hay gratitud en el apóstol Pablo por esta iglesia. Pablo agradece a Dios, agradece al Señor por estos hermanos. ¿Y sabes qué importante es esto? Importante porque hay gratitud en Pablo por la iglesia de Corinto, porque sencillamente la iglesia de Corinto es una obra de Dios. No es obra de hombre. Es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Y la gloria es para Jesucristo. Y Pablo agradece por estos hermanos y por esta iglesia que Dios levantó allí. Recordemos que no fue hombre alguno el que levantó esta congregación. ¿Recuerdan? Recuerda eso. Recuerda que esta es una carta en la que Pablo corrige a estas personas las cosas que están haciendo mal. Es una iglesia con gran cantidad de problemas, pero motivo de gratitud para Pablo por esta iglesia, porque es una obra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 18, recuerden ustedes lo que allí pasó. Jesús le dijo a Pablo que tenía mucho pueblo allí, en el versículo 9 de Hechos 18. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, dice el verso 10, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces sencillamente lo que está haciendo Pablo es agradecer por la obra de Dios. ¿Que tiene muchos problemas la iglesia? ¿Que tiene un montón de cosas? Claro que sí. Claro que sí. Y sabes, familia, creo que este es un punto tremendamente importante que nosotros entendamos bien. Y si tú nos escuchas por primera vez, también quiero que tú lo entiendas bien. Cuando hablamos de la iglesia, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De un edificio? ¿Hablamos de una tradición? ¿De una religión? ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de iglesia, hablamos de las personas que por creer en Jesucristo han sido llamadas a ser santas, han sido separadas, han sido limpias por la sangre de Cristo y han sido traídas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y todos estábamos en esa condición primera, ¿no? De ser enemigos de Dios. Todo el mundo está bajo esa condición. Y tus obras ni tu religión te pueden traer a la luz. Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario, como bien vimos el viernes, y Él terminó con todo eso. Hay perdón de pecados en Él, terminó esa enemistad y ahora nos ha llamado a tener comunión con Él. ¿Sí? Eso es muy importante. Primero, eso es la iglesia. Y segundo, la iglesia es de Cristo, la iglesia es de Él, le pertenece a Él, porque Él la compró con su propia sangre. ¿Sí? Tercera cosa importante que quiero que entendamos, familia, respecto a esto, que está el mal concepto de pensar que la iglesia debe ser perfecta. Y ese es un tremendo problema, porque no es así. Imagínate que la iglesia de Corinto la iglesia de Éfeso y otras iglesias tuvieron entre sus filas como pastores a Pablo, el apóstol de Jesucristo, a Timoteo, a Tito, la visita de Pedro, la visita de Apolos. O sea, todas esas personas, porque podríamos decir, imagínate tuviéramos nosotros como pastor de esta iglesia en este tiempo al apóstol Pablo. Pero ¿eso aseguraba que la iglesia sea perfecta? Por supuesto que no. Mira todos los problemas que tenía la iglesia de Corinto. Una cantidad enorme de problemas. Entonces, familia, mira, esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque la actitud de muchas personas es: no, yo no voy a la iglesia, yo no soy de ninguna iglesia, yo soy de Cristo. ¿Has escuchado eso? Yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay hipócritas, porque en la iglesia no, y critican a la iglesia. ¿Y qué hace Pablo aquí?
¿Qué hace Pablo? ¿Cuál es su actitud hacia una iglesia que era carnal, que tenía una enormidad de problemas? ¿Qué hace Pablo? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. No hoy día, mañana, no, siempre. Pablo está en una constante gratitud por esta iglesia. Está tremendamente agradecido por la obra que Dios ha hecho en estas personas. Y ¿sabes qué? Tengo que ser claro contigo porque las escrituras son claras. La iglesia tiene problemas. Mucha gente y muchos cristianos tienen ese error, cometen ese error, decir, no, la iglesia tiene que ser perfecta. No, la iglesia no es perfecta. Las iglesias vamos a tener problemas, lidiamos con problemas. Todos nosotros lidiamos con problemas. Porque la iglesia está integrada por personas. Y el problema no es Jesús, el problema somos nosotros. Porque en una iglesia hay personas más carnales, otras menos carnales, otras más... ¿Se entiende? Hay de todo. Pero todos hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Así que si tú estás buscando una iglesia sin problemas, búscala en la Biblia y no la vas a encontrar. Búscala en la historia y no la vas a encontrar. Búscala en nuestros días y no la vas a encontrar. La única perfección que vas a encontrar es Jesucristo. Entonces, ¿significa entonces que no tengo que congregarme? No, no significa eso. Al contrario. Al contrario. Porque Pablo nos está mostrando aquí la gratitud por esta iglesia. Esta iglesia carnal, imperfecta, esta iglesia de Corinto con inmoralidad, con una serie de problemas, con lo carnal que eran y todo. Pero Pablo dice, siempre agradezco al Señor por ustedes. ¿Qué tal nosotros, familia? ¿Qué tal tú? ¿Cuál es tu actitud? Si tú dices, no, es que yo no voy a la iglesia porque son hipócritas, y tú también eres hipócrita. Así que ven, congrégate con nosotros. Siempre hay espacio para un hipócrita más. Porque todos lo somos. Muchas veces. Si no te congregas en ninguna iglesia, si no te congregas o andas de iglesia en iglesia, si constantemente reclamas contra la iglesia, que la iglesia aquí, que la iglesia allá, el problema no está en la iglesia. El problema está en ti. Tú eres el problema, en tu corazón está el problema. Porque piensa algo. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, y nosotros estudiamos el Evangelio de Lucas, ¿qué hacía Jesús cada día de reposo? Porque tú puedes decir, no, que yo sigo a Jesús. Ok, vamos a Jesús. ¿Qué hacía Jesús cada día de reposo? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba a enseñar? ¿Dónde se sentaba? Iba a la sinagoga. ¿Y quiénes estaban en la sinagoga? Que era un lugar de reunión de los judíos. ¿Quiénes estaban ahí? Los fariseos, los saduceos, todo tipo de religiosos, los sacerdotes y toda esa gente que odió a Jesús estaba allí. O sea, si había alguien que podía llamar hipócrita a todos los que estaban en la iglesia, es Jesús, ¿ok? Porque Él era santo, perfecto, es santo y perfecto el Hijo de Dios. Pero Él, cada día de reposo, entraba en la sinagoga a adorar, a enseñar, y ahí estaba. Ahí estaba. Él con su conducta nos enseñó que más allá del lugar, que sabemos que no es perfecto, no hay iglesia perfecta. Porque el día en que hay una iglesia perfecta, entramos nosotros y deja de ser perfecta. Automáticamente. Entras tú a esa iglesia perfecta y deja de ser perfecta. Entro yo a esa iglesia perfecta y deja de ser perfecta. Es muestra de carnalidad
no congregarse, criticar solamente a la iglesia, no dar gracias por ella. Y es totalmente carnal externalizar la responsabilidad de no congregarse en alguna de iglesia local. Porque el problema, vuelvo a decir, no está en la iglesia. El problema está en tu corazón, en nuestro corazón. Ahora esa iglesia obviamente tiene que tener ciertas características, no puedes ir a cualquiera. No puedes ir, como dijo alguien por ahí, a la iglesia más cercana a ti. Debes ir a la iglesia que esté más cerca de la Biblia, más cerca de Cristo. Y que se enseñen las Escrituras, este libro, verso por verso. Nosotros lo enseñamos verso por verso, porque esto es lo que nosotros necesitamos. Busca una iglesia que se enseñe las Escrituras. Y eso sí, es fundamental, que Cristo sea el centro, que la salvación sea por fe y no por obras, que no rindan culto a ningún ídolo ni a nadie más, que Jesucristo sea el centro, que enseñen las Escrituras. Pero iglesia perfecta, hermanos, no va a haber. No va a haber. Lamento echarte los aviones abajo, ¿no? Como podemos pensar. Pero es la palabra de Dios. Imagínate. Mira, anda a Corinto. Vamos a estudiar todas las cartas de Pablo, ¿ya? De aquí en adelante. Mira, vamos a ver la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, la iglesia y las iglesias que hay en el libro de Apocalipsis. Las 7 iglesias que están ahí. Ninguna iglesia era perfecta, ninguna. Siempre Jesús tiene algo que decirle a las iglesias. ¿Ya? Ahora, esto no quiere decir que entonces nosotros no nos vamos a lavar las manos y no tenemos responsabilidad. No. Nosotros queremos conocer a Jesús, queremos ser como Jesús y queremos vivir como Jesús. En ese intento, muchos vamos a fallar. Muchos. Todos vamos a fallar. ¿Fallaron los discípulos de Jesús o no fallaron los discípulos de Jesús? ¿Cuántas veces fallaron los discípulos de Jesús? Entonces, es verdad que la iglesia tiene sus propios problemas. Pero es interesante que sepas esto, que cada iglesia en la Biblia tiene sus problemas. Porque está integrada por personas. Ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia? Es que cuando esa iglesia es corregida en la palabra, esa iglesia acepta la corrección. Y se arrepiente. Ese es el punto. Humildad. ¿Cierto? Entonces, si tú andas por ahí diciendo, no, yo soy de Cristo, no soy de ninguna iglesia, déjame decirte que Cristo se congregó aún en la iglesia más hipócrita que había en la época. Si quieres seguir su ejemplo, congréguese. Si andas de iglesia en iglesia, o si no te congregas, eso no habla mal de la iglesia, habla mal de tu corazón, de tu vida. Entonces mira, Pablo, gracias siempre doy a Dios por ustedes, hermanos, por ustedes, corintios. Son re carnales, sí, son re... tienen problemas, sí, pero yo doy gracias a Dios por ustedes. Y esa es la actitud que debe haber en cada uno de nosotros. Ahora, hay cosas y varios puntos de por qué Pablo agradece al Señor por esta iglesia. Mira, vamos a revisar. En primer lugar, Pablo agradece por la gracia de Dios que le ha sido dada a esta iglesia. Versículo 4.
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mira qué importante, ¿no? Pablo agradece porque la verdad es que la obra que Dios hizo acá es la obra de Él y es la gracia de Cristo la que ha salvado a estas personas. La gracia es el regalo inmerecido, ¿no?, que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Entonces, la fuente de lo que Dios ha hecho es la gracia, es su gracia. A esta iglesia y a todos nosotros, familia, que somos hijos de Dios, lo somos porque la fuente es la gracia de Dios. Esa es la fuente de nuestra salvación. Cristo y su gracia. Y este es un golpe para el orgullo y para la autoexaltación. Porque la persona que dice, no, si esto es por obras, yo me gano la salvación. ¿Para quién es la gloria? ¿Para quién es la exaltación? Para las obras de la propia persona. Pero la salvación vino por Jesucristo y por su sacrificio, no por el mío. Y ahí la exaltación no es para mí. Ahí la exaltación es completamente para Jesucristo. A Él es la gloria siempre. Entonces, la fuente de lo que hoy tenemos, la fuente de lo que hoy disfrutamos como cristianos es Jesús. Es su sacrificio. Es su obra completa en la cruz y su resurrección. Es su gracia. Por eso hoy día podemos ser hijos de Dios. Mirad, dice Juan, cuál amor les ha dado el Padre, nos ha dado el Padre. No dice, miren qué obras han hecho ustedes. No, dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, algo que no éramos antes, hijos de Dios. No todas las personas de este mundo son hijos de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, pero no somos automáticamente hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios cuando ponemos nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. También Juan nos dice que a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, el derecho a ser llamados así. Antes no teníamos ese derecho a ser llamados hijos de Dios. No teníamos esa potestad, porque éramos enemigos de Dios. No teníamos ese derecho a llamarnos así. Pero Jesucristo nos ha dado ese derecho. Él, por su gracia, nos ha dado ese derecho. Por la gracia de Dios. Todo lo que nosotros somos hoy es por la gracia de Dios. No hay lugar al orgullo, no hay lugar a la autoexaltación. Ahora, miremos esta iglesia de Corinto. ¿Te acuerdas? La introducción de la semana pasada. Una ciudad inmoral, de gente idólatra, de gente malvada, pero a quien Dios, donde, como dice Romanos 5:20, cuando el pecado sobreabundó también la gracia de Dios. Y salvó gente en este lugar, en esta ciudad. Esta iglesia de Corinto no es otra cosa sino obra de la gracia de Dios. Nuestra vida, familia, el que seamos hijos de Dios, no es otra cosa, sino que obra de la gracia de Dios. Tú no hiciste nada. Nosotros simplemente tuvimos que creer. Pero la obra de Jesús y su gracia es la que nos permite hoy ser parte de su iglesia, ser parte de un cuerpo.
Entonces Pablo agradece en primer lugar por esto, porque la gracia de Dios fue derramada en un lugar donde el pecado sobreabundaba, abundaba. Y en este lugar donde el pecado sobreabundaba, la gracia de Dios sobreabundó más para salvar a muchos aquí. Y lo mismo en nuestros días. La maldad abunda a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo que no ha cambiado, o sea, ha empeorado. Cada vez la maldad está más fuerte, pero sigue sigue Dios salvando a las personas a través del mismo medio, a través de la gracia. Por medio de la gracia, por creer en Cristo Jesús. Es igual, no ha cambiado. Ese es el Evangelio. Buenas noticias de salvación a un mundo pecador, como éramos todos. Como éramos todos. Entonces, como la salvación no es obra de hombre, la iglesia no es obra de hombre. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es del sacerdote tanto, la iglesia no es de nadie. La iglesia no es de Pedro tampoco, ni de ningún apóstol, ni de ningún hombre. La iglesia es de Cristo, es de Él, le pertenecemos a Él. El príncipe de los pastores. Entonces, la gracia de Dios vino a esta gente y vino a nosotros. Y la gracia de Dios vino por Jesucristo, única y exclusivamente por Él. No hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Él trajo la gracia. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tremendo. La gracia y la verdad vinieron por Él. Romanos 3:23 dice que todos pecamos, todos estamos destituidos por la gloria de Dios. Y el 24 dice que fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de lo alto. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos de lo que Dios ha hecho? Esta iglesia no es obra de hombre, no es la obra del pastor Larry que vino acá como misionero y abrió este estudio bíblico de Calvary Chapel acá en Temuco, no es la obra de Edgar que fielmente siguió el llamado, y menos la obra mía. Esta iglesia es obra de la gracia de Dios, de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, en mi vida, en la vida de ustedes. La gracia de Dios. ¿Cuánto tenemos que dar gracias a Dios por eso? ¿Te fijas? Y hoy todo sigue igual. Cualquier persona en cualquier parte del mundo, por más sumida en pecado que esté, en maldad que esté, si viene en arrepentimiento y pone su fe en Jesús para su salvación, todos sus pecados les son perdonados y es llamada santa o santo. Delante de Dios es hecho santo. Y el Padre nos ve a través de Jesucristo como si nunca en la vida hubiésemos pecado y nos ve como limpios. Por eso no es por obras, porque mis obras no impresionan a Dios. Es por fe. No es de nosotros, sino es don de Dios. Entonces, Pablo está súper agradecido de esta iglesia porque fue llamada simplemente, es obra de la gracia de Dios. Cristo Jesús. Dios a través de su Hijo Jesucristo le dio gracia a estas personas y estas personas fueron traídas a salvación y allí nació una obra importante, la iglesia de Jesucristo. Segundo motivo de gratitud. Versículo 5 de 1 de Corintios 1.
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, primero, Pablo daba gracias por la gracia que fue derramada sobre estos hermanos, porque fueron salvos por la gracia. Y en segundo lugar, porque han sido enriquecidos en Cristo y les ha dado lo suficiente para crecer y afirmarse en Él. Fíjate qué importante, porque éramos pobres, pero ahora hemos sido enriquecidos. ¿Te fijas? ¿Te fijas que todo lo que tenemos proviene de Dios? Espiritualmente éramos pobres, ¿cierto? Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y acá nos dice que fuimos enriquecidos. En todas las cosas fuimos enriquecidos en Él. Las riquezas de su gloria pasaron a nosotros. Y en Él somos ricos espiritualmente. Agradece porque Dios les dio en Cristo todo lo necesario para crecer. Les dio su palabra y les dio el conocimiento. Acá cuando dice en el versículo 5, dice enriquecidos en toda palabra, logos, y en toda ciencia, gnosis en griego. Y me llama la atención porque son dos cosas que los griegos tanto buscaban. Los griegos eran súper orgullosos de su conocimiento. Ellos buscaban el logos, el conocimiento. Ellos tenían el logos, el don de la palabra y todo. La oratoria, ellos le daban mucha importancia a esas cosas. Vamos a ver más adelante que eso trajo problemas a la iglesia porque se fueron por el lado del intelectualismo muerto y no por el lado de Jesucristo. Y a los griegos también les impresionaba mucho la gnosis, el conocimiento, ¿no? Que ellos lo asociaban a otras cosas, no a Cristo. Pero Pablo acá dice que hemos sido enriquecidos en Cristo. Él es sabiduría de Dios y Él es la palabra viviente, el logos. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 1:1? ¿Te acuerdas lo que dice de Jesús? Que en el principio era el logos, la palabra, el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y qué era el verbo? El verbo era Dios. Entonces Pablo está hablando aquí de Jesús como la palabra, como el logos, y de Jesús como el que tiene toda la sabiduría y el conocimiento. Y ellos han sido, los corintios han sido enriquecidos con todo esto. Y esto es otro golpe a la autoexaltación. Otro golpe. ¿Por qué? Porque la fuente de toda palabra y de sabiduría está en Jesucristo. Están en Él. ¿Qué dice Bueno, vamos a hablar de esto más adelante. Pablo toca este tema. Pero ¿qué ha pasado con la sabiduría de las personas? Ha enloquecido. La sabiduría humana ha enloquecido. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una persona que no sigue al Señor, que no teme a Dios, no es sabia, aunque tenga mucho conocimiento. Porque el conocimiento no es sinónimo de sabiduría. Damos gracias a Dios por el conocimiento que le da al hombre. El conocimiento que Dios le ha dado al hombre nos ha llevado a tener hoy una vacuna contra el COVID. Ha llevado al hombre a desarrollar tratamientos efectivos de distintas enfermedades. Ha llevado al hombre a crear estos aparatos, el internet, y ahora podemos estar conectados, incluso viéndonos pantalla a pantalla por el conocimiento que Dios le ha dado al hombre. Pero conocimiento no es sinónimo de sabiduría, porque la persona que ideó esto, que tiene el conocimiento para haber ideado esto, porque el doctor, el médico que tuvo la sabiduría para idear, el científico que tuvo la sabiduría para idear los componentes de una vacuna contra, qué sé yo, cualquier enfermedad, puede que tenga una vida tormentosa totalmente. Un desorden en su vida inmoral, un desorden en su matrimonio, no fue buen padre, porque el conocimiento no te lleva a ser necesariamente sabio.
En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Cristo. En su palabra. No en un hombre. No en personas. No en mi intelecto. Fuimos enriquecidos en Cristo. No fuimos enriquecidos por hombres. Fuimos enriquecidos por Cristo. Entonces no hay ni razones, ni había razones, ni las hay hoy para jactarnos de un cierto conocimiento de la ciencia, porque todo lo que tenemos ha sido dado por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien nos muestra a través del Espíritu Santo las verdades de Dios a nuestra vida y nos las revela. Jesús oró y dijo: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños, a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó, dijo Jesús. Y los niños no saben todo. Pero los niños tienen un corazón dispuesto a ser enseñados. Entonces, mira lo que dice el verso 20 de 1 Corintios 1. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y el verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tan simple como eso. Porque los judíos piden señales, dice el verso 22. Y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es el Evangelio. No palabrería. Jesús muriendo en la cruz por nosotros. Mira lo que dice el verso 23. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles o los griegos locura. Pero es la verdad. ¿Sí? Pablo va a profundizar un poquito más adelante, como te digo, cuando lleguemos a estos pasajes vamos a verlos más profundamente. Pero por el Señor fuimos enriquecidos, siendo pobres. Él nos ha enriquecido. Mira lo que nos dice 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9, una carta más adelante. Nos dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ahí está la motivación, el amor hacia nosotros, se hizo pobre. Él no era pobre. Jesús no es pobre. La gente de repente tiene esa actitud: oh, pobrecito, mira dónde nació, oh, mira cómo murió en la cruz. Pero él no era pobre. El rey es el dueño de todas las cosas. Todas las cosas por él fueron creadas. Es el rey de reyes, es el señor de señores. Pero se hizo pobre, voluntariamente. Se despojó, dice Filipenses 2. Se despojó de ese título de Dios, de lo que él era realmente, y se tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice Filipenses capítulo 2. Pero dice que por amor a vosotros, dice acá 2 Corintios 8:9, se hizo pobre siendo rico. Él no era pobre. Para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Qué tremendo, qué maravilla, qué maravilla. Qué tremendo. Entonces, el segundo motivo de gratitud de Pablo por esta iglesia era que fue enriquecida en Cristo, en sabiduría y en conocimiento de Cristo. No conocimiento y sabiduría humana. Tercer motivo de gratitud de Pablo hacia esta iglesia, versículos 6 y 7. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Tercer motivo de gratitud, entonces, familia, no le faltaba ningún don espiritual. De manera que eso, a través de eso se estaba confirmando la obra que Jesucristo había hecho en ellos. Aquí un tema tremendamente importante, pero no lo vamos a tocar en su totalidad, porque cuando lleguemos a los capítulos 12, 13 y 14, vamos a tocar ampliamente el tema de los dones del Espíritu Santo, qué son los dones del Espíritu Santo, cómo los debo de usar, para qué los debo de usar, ¿ya? Pero aquí vemos la gratitud de Pablo, que Dios en su gracia, y esto es súper importante, otra vez la fuente es la gracia de Dios, bendijera a esta iglesia particularmente con todos los dones del Espíritu Santo. Ahora, no hay otra iglesia a la que Pablo le agradezca por esto. Significa que es probablemente una de las pocas iglesias que tenía toda la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Y claro, en este tema de los dones del Espíritu Santo hay una tensión, un tema controvertido y una tensión constante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, ¿cierto?, ha tenido su propia experiencia, y a veces no muy agradable, o más bien desagradable, con el tema de los dones del Espíritu Santo. Y la culpa de eso no es de los dones del Espíritu Santo, la culpa de eso es de la gente, es de los cristianos, es de la iglesia en sí. Porque esta iglesia también los tenía esos problemas. Era una iglesia tremendamente desordenada. Y yo no sé si tú has tenido la oportunidad como de, en algún momento, ¿cierto? Yo viví cosas realmente traumáticas. Gente que se paraba y gritaba cosas al lado y que supuestamente eran dones del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo se paraba otro y uno hablaba en lenguas por allá y no se le entendía nada que decía. O sea, un desorden total y completo. Pero tenemos que tener cuidado, porque esa experiencia mala no nos puede llevar al extremo de decir yo no quiero nada con los dones del Espíritu Santo, ¿no? Puede que también podamos tener esa actitud del otro extremo, de decir no, así que yo no quiero ese desorden, entonces mejor yo me cierro al uso de los dones del Espíritu Santo por las malas experiencias, y como hay malas experiencias mejor bloqueo eso, ¿no? Mejor no lo toco, pero está en la palabra. Y lo rico de estudiar la palabra verso a verso es que vamos a poder ver cómo podemos tener un corazón para que Dios use nuestras vidas ordenadamente y en los momentos que Él requiera. Porque el gran error que cometemos las personas muchas veces es pensar que los dones espirituales son para usarlos en la reunión de la iglesia. No, si no es en la reunión de la iglesia no los uso. Bueno, primero hay que aclarar algo. La reunión, cuando nosotros nos reuníamos congregacionalmente de manera presencial, la reunión, para que tú sepas, y esto es bueno que lo sepas, no termina cuando decimos el último amén en la última oración. Primero que todo, eso. ¿Cierto? El servicio que nosotros hacemos el domingo es un servicio de enseñanza de la palabra de Dios y de adoración al Señor, ¿ya? ¿Qué pasa? Después, finalizado esa reunión, la iglesia sigue funcionando. La reunión no ha terminado. Y para mí viene la parte más importante, que es la interacción entre los hermanos. Pero ¿qué sucede muchas veces? En que esa interacción, y yo espero que con todo este tiempo que hemos tenido encerrados, lo entendamos de una buena vez. En que muchas veces nosotros pensamos y creemos que los dones del Espíritu Santo, o que ese tiempo después del estudio, de la reunión, verdaderamente
es para simplemente conversar de nuestras cosas y echar la talla. Pero ese es el tiempo en que Dios da para que puedas usar tus dones y ministrar a los hermanos después del estudio. ¿Te fijas? ¿Cuál es el problema con mucha gente que quiere hacerse ver? No quiere exaltar a Cristo, quiere exaltarse a sí misma. No, es que yo quiero hacer el don aquí delante de todos y que todos me vean. Ahí hay un problema. Y hay un gran problema en tu corazón, si es así. Pero, te vuelvo a decir, los dones del Espíritu Santo, y esto es bueno que lo sepas, todos y cada uno de ellos son para ser usados en nuestro tiempo. Hay un grupo que se denomina a sí mismo los cesacionistas. Los cesacionistas son personas que dicen que los dones del Espíritu Santo más carismáticos, por decirlo de alguna manera, cesaron con los apóstoles, y que los dones disponibles para hoy día solamente son los de fundamento, que son pastores maestros, ¿cierto?, la enseñanza, el evangelismo, y que todos los demás cesaron, ¿ya? Y la verdad es que nosotros vemos en las Escrituras que no hay ninguna razón para creer que los dones del Espíritu Santo han cesado. No hay ningún fundamento bíblico que nos diga que no son para ahora. ¿Cuáles son esos dones del Espíritu Santo? Bueno, cuando lleguemos a los capítulos 12 al 14 los vamos a ver, pero si quieres anotar los versículos donde está la lista de los dones del Espíritu Santo, son los que están en los pasajes que yo te voy a dar. No hay más dones que esos, ¿ya? Romanos capítulo 12, versos 3 al 7. Primera de Corintios capítulo 12, ahí hay varios, en varias secciones. Y Efesios capítulo 4, versos 9 al 16. Ahí están toda la lista de dones espirituales. Entonces, esta iglesia, repito los pasajes por si acaso. Romanos 12, 3 al 7. Primera de Corintios 12, varios versículos. Efesios 4, del 9 al 16. ¿No? Ahora, esta iglesia tiene todos los dones del Espíritu Santo. Y Pablo da gracias a Dios por eso. ¿Sabes qué? Mira, siempre le vemos la parte mala a todo, ¿no? Pero Pablo es capaz de dar gracias a Dios en todo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿estos hermanos necesitaban corrección? Por supuesto. Necesitaban corrección en el uso de los dones porque eran desordenados. Porque incluso vamos a ver que Pablo dice, bueno, y si entra un incrédulo y ve que todos están hablando como locos, ¿no dirán que están locos? Pablo les dice, ordénense. Ordénense. Pero no por eso Pablo dice, ¿saben qué? Corten el tema de los dones. Y que nadie más lo manifieste. No dice eso. Al contrario, da gracias a Dios porque estén disponibles. Lo que no acepta es el desorden, porque el desorden nunca ha venido del Señor. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el punto que muchas veces se piensa? Que el tener dones del Espíritu Santo es una evidencia de espiritualidad. Yo recuerdo haber crecido con esa imagen, ¿no? No, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que hablar en lengua. No está en ninguna parte eso en la Biblia. Ninguna parte. O tienes que manifestar tal o cual don, y esa es la evidencia de que tú eres una persona espiritual. Mentira. Vamos al capítulo 3 de Primera de Corintios. Ya Pablo agradece al Señor, pues tus hermanos tienen todos los dones. Pero mira lo que dice 1 Corintios 3, 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ok, aquí está el gran problema. Pensar que los dones espirituales son sinónimo de espiritual. Y eso es un gran error.
Que tú manifiestes los dones del Espíritu Santo en tu vida no es sinónimo de espiritualidad, de ser espiritual. La evidencia de un hombre espiritual es el carácter de Cristo en su vida. Es que manifieste el fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, versos 22 al 25. Vamos a Gálatas capítulo 5, versos 22 al 25. Mira lo que dice: mas el fruto del Espíritu, la evidencia de una persona que es gobernada y guiada por el Espíritu Santo, es amor. Y ahí está. Y ahí está. De hecho, Pablo, cuando le habla de los dones en los capítulos 12 al 14, a los Corintios está el capítulo 3 entre medio, que les habla y les dice: ¿sabes qué? Si tú tienes todos los dones pero no tienes amor, no te sirve de absolutamente nada. El amor de Cristo en nuestra vida es la mayor evidencia de espiritualidad de un cristiano. El amor de Dios manifestándose en nuestra vida es la mayor evidencia de que caminamos en Cristo. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, ¿saben qué permanecemos? Permanecemos en su amor. Caminar como Cristo significa caminar en su amor. Y ese es el fruto que es la evidencia de espiritualidad. ¿Verdad? Mira, anda por un momento al Evangelio de Juan capítulo 15. Mira, vamos a Juan 15. El versículo 5, vamos a leer algunos versículos. Dice: yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cuál es el fruto? Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahí está el fruto. Si guardareis mis mandamientos, dice el verso 10, permaneceréis en mi amor. Guardar los mandamientos de Cristo es la evidencia de que permanezco en el amor de Cristo. ¿Te fijas? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y aquí está el mandamiento, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ¿cuál es el fruto? El amor de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu. Esa es la evidencia de una vida espiritual, en que tú vas a manifestar el carácter de Jesucristo. Vas a obedecer sus mandamientos y vas a andar en su amor y vas a amar a tus hermanos y vas a amar a tus enemigos, como Jesús lo enseñó. Es la evidencia espiritual, no los dones del Espíritu Santo. Ahora, significa que eso significa entonces que finalmente los dones no los vamos a usar. No significa eso. Pero ¿sabe cuál es el tema? Es que muchos buscan la unción, entre comillas, y confunden las cosas.
Los corintios querían hablar todos en lengua porque, oh, y mira qué raro es. La gente me va a identificar, va a decir, mira, qué bacán. Yo tengo un mejor don que tú. Y los dones son para glorificar a Cristo. Para servir al otro. No para hacer tropezar al otro. Entonces, qué importante es esto. Ahora, quedémonos con lo siguiente. Pablo da gracias a Dios porque están los dones aquí, en esta iglesia. Vuelvo a decirte, no, en otra iglesia no dijo lo mismo. A los Filipos, los Éfesos, a los tesalonicenses no les dijo lo mismo. Probablemente solo esta iglesia haya tenido todos los dones. ¿Ya? Pero ¿a qué vamos? ¿A qué va Pablo con esto? Es que igual agradece a Dios porque tienen los dones. ¿Te fijas? Ahora, que lo estaban usando mal y que hay que corregir, ok, se corrige. Y eso va a mostrar el corazón que tenemos. Cuando nosotros estamos haciendo algo y lo estamos haciendo mal, es bueno ser corregidos. Apolos, por ejemplo, se nos dice que era un varón elocuente, que llegó a Corinto y que también enseñó la palabra, lo vamos a ver también más adelante. Pero lo escuchó Aquila y Priscila y dijeron, parece que aquí hay un error doctrinal importante, y lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y Apolos lo aceptó. La persona y el cristiano que dice, a mí no me corrige nadie, los dones del Espíritu Santo son libres. No, no es la actitud ni el corazón. Pero Pablo agradece al Señor, porque esta iglesia los tiene todos. Y finalmente, dice el verso 8, el cual, Jesucristo, también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mira qué importante. Pablo confía en que Dios seguirá haciendo una obra en la vida de los corintios, que no ha terminado, que son carnales ahora, pero que van a ser espirituales en algún momento y que Dios va a finalizar la obra, ¿no? Como también Pablo escribe, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, va a terminarla, no la va a dejar inconclusa. ¿Y sabes por qué? ¿Porque nosotros somos fieles? No, no. Verso 9, fiel es Dios. No nosotros, fiel es Dios. Y es porque Él nos llamó. Es porque es su gracia y porque es su trabajo el que está asegurada nuestra vida en Él. Cuando nosotros permanecemos en Jesús, experimentamos la fidelidad de Dios al trabajar en nuestra vida para que llevemos fruto. ¿Sabes qué? La palabra Jesús en estos primeros 9 versículos que estudiamos entre la semana pasada y hoy, aparece 11 veces en 9 versos la palabra Jesús. O Señor, aparece como Señor, o como Jesucristo, o como Cristo, pero aparece 11 veces en 9 versos. Es decir, nunca olvidar para quién es la gloria, quién hizo la obra en nosotros, quién la continúa y quién la va a terminar. Es Jesucristo, y la gloria sea para Él. Oramos.